¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver un tema que está ligado con esta imagen. ¿Está bien? Vamos nosotros entonces a realizar un análisis, una lectura de esta imagen y vamos a ver cómo se une esto con la clase de hoy. ¿Sí? Vemos una imagen muy bonita y vemos que es la representación del tradicionalismo. Y lo que les están diciendo, pues miren, todo muy bonito, pero ya empezó la clase. Es lo que está diciendo aquí la profesora, que es en este caso una representación de Manuel González Prada, que es parte, ¿no?, del realismo literario peruano. Ahora, él está borrando esto, ¿y quiénes están viendo? ¿Quiénes están aprendiendo? Pues Abraham Valdelomar, representante del posmodernismo, César Vallejo, representante del vanguardismo, y José María Arguedas, que es también un representante del indigenismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está borrando, ¿no?, esta imagen muy hermosa. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esta representación? Porque eh, se sabe que Ricardo Palma y González Prada tuvieron un conflicto, tenían una rencilla porque ambos fueron eh, directores de la Biblioteca Nacional. Primero lo fue Ricardo Palma y después, de manera continua, lo hizo pues Manuel González Prada. Y allí hubo una discusión no, un intercambio de ideas respecto a su labor en, como director de la Biblioteca Nacional. Ahora, esto viene desde mucho antes. ¿Por qué? Porque también se cuenta que Ricardo Palma no reconocía los textos, la expresión artística de González Prada. Entonces allí pues comenzaba a haber un rechazo y también González Prada pues a través de los medios de escritura, si los medios de comunicación que tenían en ese entonces, pues comenzaba también a criticar la labor de y las ideas literarias de Ricardo Palma. Entonces, así que esta es la representación o la interpretación que podemos dar respecto a la historia también de la literatura peruana. Acá les dejo un enlace que también se los voy a dejar en la caja de comentarios para que ustedes puedan eh, ir al paper y poder leerlo. Muy bien, ahora sin más preámbulo, pues vamos a continuar con este tema, el realismo peruano, de quien vamos a profundizar en el literato Manuel González Prada. Más que literato lo vamos a ver como el ensayista y como el ideólogo y como un precursor también de literatura, de movimientos literarios peruanos. Muy bien, este es un esquema, un gráfico, ¿sí?, en el que nosotros podemos observar los enlaces, las influencias que ha tenido cada literato respecto a otros representantes de movimientos literarios. Así pues vemos que González Prada se encuentra en el realismo y él va a ser pues un maestro para Valdelomar, para Abraham Valdelomar y para César Vallejo. También él va a ser muy importante a la hora de exclamar nuevas formas de realizar pues las escrituras, ¿sí?, en especial las estrofas y las métricas en la lírica. Entonces también vamos a ver que va a ser un precursor del modernismo, un precursor del indigenismo, ¿sí?, por el alcance que tienen sus ideas. Muy bien, este gráfico ya lo he explicado de una manera más amplia anteriormente, así que por acá les voy a dejar la tarjeta para que ustedes puedan checarlo y puedan ver de qué se trata este gráfico. Bien, como habíamos visto, ¿no?, es a partir de González Prada, pues se genera una gran influencia, ¿sí?, porque va a tener muchas aristas por las cuales él va a generar pues una reflexión y sus posteriores eh, discípulos, vamos a llamarlos así, van a profundizar, van a desarrollarlo.
¿sí? Por ejemplo, tenemos a José Carlos Mariátegui, quien también se consideraba un discípulo de Manuel González Prada. Y acá lo tenemos, ¿no? Acá, justo en este lado, cuando comienza a hablar acerca de el, em, el pensamiento que tenía o la influencia que tuvo para con la población intelectual de ese entonces. Aquí también vemos a una obra de César Vallejo, en los cuales se ve cómo es que César Vallejo retrata el, las vivencias que tuvo con Manuel González Prada. Este es un texto que lo va a publicar, puesto que se ha enterado que Manuel González Prada había fallecido. Bueno, entonces son formas de cómo unos grandes intelectuales rinden homenaje a otro gran intelectual. Muy bien, ahora este gráfico también ya lo había explicado de una manera más amplia, pero lo vamos a utilizar para poder ubicarnos cronológicamente, vamos a decirlo así, literariamente, también por qué no decirlo, ¿no? Acá nos encontramos el realismo, ya habíamos visto el periodo prerepublicano, el costumbrismo, el romanticismo, y ahora vamos por el realismo, ¿sí? Encabezando la lista Manuel González Prada, Clorinda Mata de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Abelardo Gamarra y Carlos Germán Amézaga. Muy bien, tenemos este esquema del proceso histórico que nos vamos nosotros a utilizarlo para hablar qué está pasando, ¿sí? Cómo es que llega el realismo literario. Antes de hablar del civilismo tenemos que hablar del periodo de la prosperidad falaz, aquel periodo donde el guano que se encontraba en las Islas Chinchas pues generaba un gran recurso económico para el Perú. Justo en este contexto también de la prosperidad falaz es donde se da el combate contra los españoles. Se da la cuádruple alianza. Chile, Perú, Ecuador y Bolivia habían unido fuerzas pues para expulsar a los españoles que querían hacerse nuevamente de las costas peruanas. Bueno, ¿qué sucede? Que ganamos la guerra. El combate del 2 de mayo fue la expulsión de estos enemigos, vamos a decirlo así. Y bueno, la prosperidad falaz le había dado muchos beneficios económicos, como le digo, pero el gobierno no lo había sabido administrar, así que hubo un déficit fiscal. Se comenzó a pedir préstamos pensando que podía pagarlo el guano, pero al final no podía. Está bien, se habían endeudado por demás. Así que, bueno, cuando termina la prosperidad falaz, vamos a ver el gobierno de José Balta. ¿Qué va a suceder? Que para el gobierno de José Balta ya se había encontrado lo que era el salitre abajo en Tarapacá, ¿sí? En Arica. Entonces ahí se va a concentrar los nuevos esfuerzos para poder recuperar pues la economía. Bueno, Manuel Pardo y Lavalle comienza a expropiar empresas de abajo de Tarapacá, de Arica, y es así como se va a crear pues el monopolio del salitre. Bien, en 1876 Manuel Pardo y Lavalle va a terminar su gobierno, pero para ese entonces ya había dejado mucha tensión, porque al crear ese monopolio iba a representar pues un peligro para Chile. Después Chile y Bolivia tienen el conflicto, Perú ingresa a ser un pacificador, entre comillas, pero no era un pacificador porque tenía que sacar cara por Bolivia. En fin, se da lo que es la guerra en 1879 y con todos nuestros problemas económicos, así nos toma pues la guerra del Pacífico. Ahora, se dan los periodos de sucesión de presidentes. La cosa es que Perú termina perdiendo, se da el grito de Montán. Y bueno, Cáceres, que estaba realizando buenas campañas en la región andina, pues se va a ver perjudicado porque Miguel Iglesias va a apoyar a los chilenos. Y es así como va a terminar, va a perder la batalla de Huamachuco. Y es así como ya Cáceres va a dejar de formar una resistencia. Miguel Iglesias va a gobernar en 1883 hasta 1885. ¿Por qué Andrés Avelino Cáceres le va a dar un golpe de estado?
y es así como se va a hacer el poder, ¿sí? Va a ser un gobierno de facto. Luego él va a gobernar y va a convocar elecciones en el que va pues ganar su Remigio Morales Bermúdez, otro militar que es cercano, próximo, allegado, simpatizante de las ideas de Andrés Avelino Cáceres. Termina su gobierno, Andrés Avelino Cáceres va a tomar la posta, ¿sí? Pero va a sufrir un golpe de estado por Nicolás de Piérola. Y es así como vamos a ver, justo en todo este contexto se va a dar lo que es la literatura realista, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que tanto Manuel González Prada como Ricardo Palma van a participar en la batalla de 2 de mayo, cada uno desde su posición, desde su rol. Bien, y en la Guerra del Pacífico pues ya vemos que Chile destrozó la Biblioteca Nacional y también pues hizo saqueos durante su estadía en Lima. Ahora, ya pasando en lo que es el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, pues vamos a ver que su gobierno es un gobierno de facto y vamos a ver también que bueno, es un dictador, ¿no? Luego también vamos a ver que Andrés Avelino Cáceres va a firmar el peor contrato que ha tenido el Perú, que es el contrato Grace, entregando las vías, las ferroviarias, a manos de poderes extranjeros, ingleses. Y bueno, generando pues una sumisión para con lo que son las economías en ese entonces potencia mundial, Inglaterra. Bueno, y aquel que esté a favor de Avelino Cáceres, pues va a perecer, va a ser muy criticado, ¿no? Por estas acciones que él realizó. Sí, algunos representantes del realismo peruano van a ser Clorinda Mato de Turner, ¿sí? Con su obra más representativa, Aves sin nidos, y también vamos a ver a Mercedes Cabello de Carbonera, con su obra Sacrificio y Recompensa, ¿sí? Ambas grandes literatas de este tiempo y van a compartir mucho en común, ¿está bien? Por ejemplo, van a tener, pues, ¿no? Este pensamiento positivista, ¿sí? Van a tener este anhelo de la justicia social, por ejemplo, ¿no? Y en especial van a poner atención al desarrollo de la mujer, ¿está bien? Van a priorizar esos tres temas y la diferencia que van a ver entre las dos es que, por ejemplo, Clorinda Mato de Turnes va a desarrollar otros dos temas que son muy importantes, ¿no? La defensa del indio, tal como habíamos comentado, pues se da relevancia al papel que jugó el indígena, eh, el indio, en la guerra del Pacífico. Luego también hay otra idea que ella también va a desarrollar, como es la acusación contra la iglesia, ¿no? Ella va a tener un pensamiento anticlerical que lo va a acercar mucho al pensamiento de González Prada. Ambas, muy buenas literatas, como ya había mencionado, van a tener, pues, eh, finales no deseados para una clase intelectual del, del tamaño, pues, ¿no? De Clorinda Mato de Turnes, porque ella va a ser al final, pues, exiliada eh, y excomulgada, pues, por la iglesia. Luego también vamos a ver que Mercedes Cabello de Carbonera, pues, va a perecer en el manicomio de Lima. Muy bien, ahora, respecto a los literatos varones, vamos a ver a Manuel González Prada liderando este realismo peruano por la fuerza, por la intensidad que tenía en sus escritos, depositados pues en sus dos obras más representativas, que son Páginas Libres y Horas de Lucha. Algo que quiero yo comentar, que quede claro, es que González Prada se escribe los dos con Z y se tilda la A, ¿sí? Y acá en Páginas Libres, pues se escribe con J y no con G, como debería escribirse, ¿sí? Son observaciones para que los tengan en cuenta. Ahora, después tenemos a Abelardo Gamarra, ¿no? Abelardo Gamarra con su obra 100 años de vida perdularia. Y luego vamos a tener al gran escritor también, ¿no? Carlos Germán Amézaga, ¿sí? Con su obra más representativa histórico-patriótica. Que es bueno mencionar también que este escritor va a ser pues un gran representante de lo que es la poesía realista, porque
él va a realizar pues estas líricas en favor pues no del despertar peruano. Va a retratar también algunas formas de, eh, de expresión pues no que se está ejerciendo después de lo que es la guerra contra Chile. Ahora, recordar también que a Carlos Germán Amézaga va a ser parte del círculo literario fundado pues por Manuel González Prada, y también va a ser parte de este partido político creado pues por Manuel González Prada, que es uno de los más importantes de la época y que va a ser muy relevante su presencia en la vida política, porque van a hacer la denuncia, ¿no? En su alineamiento anarquista van a ser los que más van a reclamar en contra del gobierno, del ejercicio del poder. Muy bien, a ver, pero va a haber un distanciamiento al final entre ellos dos, porque el anticlericalismo que propagaba, ¿no?, en sus escritos Manuel González Prada, pues va a terminar con Carlos Germán, porque él al final de sus días va a aceptar la religión, ¿sí? Se va a hacer creyente al final de sus días. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de Clorinda Mato de Turner, que ella pues va a nacer en el Cusco el 11 de noviembre de 1852, y esto yo quiero pues aclararlo porque hay muchos textos que hablan acerca de que ella nació pues en 1853, pero les dejo aquí el paper en el cual yo he optado por poner en 1852, que es últimamente es el más aceptado, ¿sí? A los 60 años queda huérfana de madre, ingresa al Colegio Nacional de Educandas del Cusco, se casa con don Juan Turner y se establece en Tinta, donde el señor Turner era terrateniente. Bien, va a morir su esposo y va a ver en la ruina sus negocios, y por ello pues va a viajar hacia Lima, ¿no? Ahí va a integrarse, va a dar a conocer sus escritos, y bueno, el círculo eh, con el que se movía la intelectualidad de González Prada, pues va a hacer que reconozcan su talento literario. Bien, vamos a ver que obras importantes como Aves sin nidos va a ser muy conocidas, pero otras también con las cuales va a sobresalir es con la obra Imazuma. Vamos a ver que ella va a soportar acusaciones por simpatizar con el presidente Cáceres, ¿no? Claro, está simpatizando con un gobierno de facto, está también simpatizando con las ideas económicas, ¿no? Por ejemplo, este contrato Grace, que fue después de haber tenido pues, ¿no?, las riquezas por ejemplo, el contrato de Dreyfus, ¿sí? Vamos a ver que estamos teniendo un contrato humillante pues con este contrato Grace. Bueno, además fue excomulgada en 1888, claro, porque su texto Aves sin nido va a tener la característica de denunciar este, estos tratos, esta forma de ejercer la religión de parte de los católicos, ¿no? Entonces esto, ¿no?, va a ser va a condenar pues la norma eclesiástica del celibato. A ver, decepcionada salió del país rumbo a Valparaíso y luego se fue a Buenos Aires. Como ya había mencionado, ella pues va a salir del país para ya no volver nunca más, porque ella va a morir en Argentina en 1909. Bien, ahora lo que estamos observando son las obras de Clorinda Mato de Turner, que tenemos pues novelas, dramas, ensayos y crónicas y sus tradiciones, ¿no? A ver, en las novelas tenemos la más representativa, Aves sin nidos, tenemos luego Índole, Herencia. En dramas tenemos el Teatro Imazuma,
En ensayos vamos a ver leyendas o recortes, bocetos al lápiz de americanos célebres y viaje de recreo, ¿no? Donde va a contarnos su viaje, ¿sí? por Sudamérica, ¿no? Después, luego ya de su exilio, vamos a decirlo así. Tradiciones cusqueñas y leyendas publicadas en 1884. Bien, vamos a hablar ahora sobre la biografía de Manuel González Prada. Él va a nacer en Lima el 5 de enero de 1844. ¿Sí? Durante mucho tiempo se ha creído que él nació en el año de 1848, pero esto ya está corroborado, ya está cotejado. ¿Sí? Actualmente eh, se mantiene esta fecha, este año, como el nacimiento de Manuel González Prada. Acá le dejo el paper donde he conseguido esta información. A ver, durante la guerra entre Perú y Chile en 1879, pues ya sabemos que participó Ricardo Palma, ya sabemos que también tuvo pues presencia Manuel González Prada, pero este se había recluido en su casa, ¿no? En señal de protesta. ¿Por qué? Durante la guerra habíamos tenido pues un héroe de guerra que al final nos dejó, ¿sí? Se fue a otro país llevándose el dinero, recolectado con mucho esfuerzo por la población peruana. Después llegó eh, Nicolás de Piérola, que desdeñó a cierto grupo para apoyar a su propio bando. Es así que eh, los peruanos estuvieron muy divididos y bueno, Manuel González Prada no quiso apoyar en señal de protesta. A ver, Manuel González Prada también va a ser director de la Biblioteca Nacional, un sucesor inmediato de Ricardo Palma. Recordemos que Ricardo Palma va a hacer la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, él va a ir por varios países sudamericanos, va a pedir apoyo a otros literatos sudamericanos para que pueda llenar nuestra biblioteca, pero él va a poner su sello, ¿no? Manuel González Prada va a llegar a la Biblioteca Nacional y va a encontrar pues libros con sellos de Ricardo Palma y va a ver también que tienen algunas notas en sus libros, entonces lo va a ver de muy mala manera Manuel González Prada, ¿no? Esta apropiación de algo que en teoría debía ser colectivo. Luego él va a fundar también el Círculo Literario, donde va a compartir escena, compartir momentos, compartir charlas, ¿sí? Tertulias con la intelectualidad de ese entonces. Él va a ser desde muy joven anarquista, ¿sí? La ideología anarquista, esta que no cree en ningún sistema de gobierno, ¿sí? Esta idea es la que va a llevar a González Prada pues, a tomar una visión radical posteriormente, ¿no? Pero para luchar contra ese sistema corrupto, para esos gobiernos que están haciendo mal las cosas, pues él va a fundar la Unión Nacional, un partido político que también su visión anarquista pues lo va a dejar, no lo va a dejar concluir estos proyectos de generar pues un poder dentro de dentro de el poder ejecutivo, ¿no? A ver, él se va a reconocer como un radical político por sus ideas anarquistas, va a ser anticlerical. ¿Por qué? Porque él va a ver que el peruano tiene esa dificultad, ¿no? Para poder liberarse de otros poderes, por ejemplo, económico, ¿sí? Por ejemplo, el poder religioso, ¿no? Que González Prada ve en el peruano ese espíritu de sumisión, de aceptar el devenir, ¿sí? Sin luchar. Y es por eso que va a ser anticlerical, ¿no? Él no va a creer en auxilios divinos. Luego vamos a ver que él va a ser indigenista porque va a ver que el ejército de Cáceres, por ejemplo, durante la guerra con Chile, él va a tener el apoyo de los pobladores andinos y van a hacer buenas campañas, ¿está bien? Pero él va a ver cómo Miguel Iglesias, por ejemplo, ¿no? Va a apoyar a los chilenos y va a hacer perder, pues, a Cáceres en la batalla de Huamachuco. Entonces, por este apoyo, por esta visión que tiene para con los indígenas, pues se va a hacer también posteriormente, se va a reconocer como el precursor o se le va a conocer como el precursor del indigenismo.
Bien, en su prosa, bueno, él va a revalorar a los indios, ¿sí? Por eso sus después discípulos van a ver en él pues un ejemplo y van a tomar este discurso, ¿no? Va a darle la relevancia correspondiente a los andinos. Recuerden, Manuel González Prada, precursor del indigenismo. A ver, en el verso vamos a ver que su lírica va a tomar esta formación romántica, ¿sí? Porque antes del realismo estaba el romanticismo, y bueno, eh, pero él va a hacer innovaciones, ¿no? En la métrica y en las estrofas. Y es así como esas innovaciones pues le va a ser precursor del modernismo. Luego también vamos a ver que él va a utilizar en sus versos símbolos y va a ser muy rígido, ¿no? En lo que es la estructura, en la creación estrófica. Y bueno, por eso va a ser también considerado precursor del modernismo. En vida solamente va a publicar 3 libros de poemas, minúsculas, presbiteranas y exóticas, ¿no? Ya después van a aparecer otros textos en verso. Muy bien, eso es lo que tenemos nosotros para compartir sobre la biografía, los aspectos más importantes de Manuel González Prada. Las obras de Manuel González Prada, tenemos lo que es poesía en la lírica y tenemos los ensayos, que son textos por los que más va a desarrollar un pensamiento crítico para con la actualidad de ese entonces, ¿no? Minúsculas, exóticas, trozos de vidas, baladas peruanas, ¿no? Luego tenemos grafitos, libertarias, adoración y las presbiteranas, ¿no? Que son obras características e importantes de Manuel González Prada en lo que es poesía. En los ensayos vamos a ver su máximo obra, González Prada, o más representativa obra, Páginas Libres, recordemos, página con J, Bajo el oprobio, Horas de lucha, el siguiente, Propaganda y ataque. Luego tenemos también otros ensayos que es Figura y Figurones, El tonel de Diógenes y luego por último Anarquía, donde muestra su eh, filiación, vamos a llamarlo de algún modo, ideológica, ¿no? Se nota aquí su ideología.